Buenas noches. Bueno, estamos empezando, arrancando de a poquito. Vamos a esperar que se conecte nuestro amigo Santi. Santi querido, Santi querido. A ver, ¿dónde estás? Buenas noches amigos, buenas noches, buenas noches. Como todos los lunes, aquí estamos. Vamos a tener un hermoso vivo hoy, así que a no perderse nada, a no perderse ningún momento. Vamos a esperar que se conecte nuestro amigo Santi Sueiro desde Uruguay, como todos los lunes. Ahí me parece que está entrando. Santi, se ve todo borroso. No sé si me ¿Qué está pasando escuchás. acá? ¿Qué está pasando? ¿Está nublado por Uruguay? ¿Está lloviendo? ¿Estás al aire libre? Ya no me quiere ni la cámara, te digo. Ahora, a ver, No, ya entro, Fede. bueno, ahí se está mejorando de a poquito. Este, pero sigue un poquito borroso. Bueno, mientras tanto, amigos, darle like a full, a compartir el live, que TikTok nos ayude, el algoritmo, a llegar a más gente, porque hoy vamos a tocar un tema muy importante, como todos, pero es un tema también que nos debe interesar a nosotros los cristianos, porque necesitamos entenderlo, necesitamos vivirlo. Este tema es fundamental. Así que bueno, compartan, denle ahí like, que pueda llegar esto a más personas mientras esperamos a Santi que se conecte. Ahí está. Vamos a ver qué pasa ahora. A ver, don Santi desde Uruguay. 3, 2, 1. Y ahí estamos. Don Santi querido. A ver cómo estamos ahora. Qué raro esto, che. Sí, es extraño el TikTok. ¿Eh? Es extraño. Porque Capaz que a mí tengo me algún ha efecto pasado también a activado, ¿puede ser? veces. Puede ser, me pasó también. Puede llegar a ser eso. Y no sé si se nos está creciendo la cabeza o qué, pero se, se- se ve pura cabeza, hermano. Pura cabeza. Peor, cada vez que limpio es Ay, peor. Y eso que sí, tengo la es mano raro. limpia, che. Se pixela, ¿viste? Se pixela y queda Mira cómo queda. un tanto extraño. Un tanto extraño. Bueno, vamos a esperar que Santi pueda encontrarle una respuesta, una solución. Eh, yo sé que Dios nos va a dar la victoria, que hay oposición, el diablo está enojado. Mientras los amigos se van conectando, yo voy acomodando aquí también, este, para poder vernos un poquito mejor. Ahí está un poquito mejor, me parece. Ahí está. Eh, bueno, el Santi quedó ahí medio clavadito. Eh, Está medio clavadito ahí, pero bueno, ya, ahí va. Vamos Santi, vamos Santi querido. Vamos Santi querido. Ahí va, vamos Santi, vamos Santi, vamos Santi. Ahí se te ve mejor, ¿eh? Ahí se te ve ¿Mejoró ahí? mejor. Sí, sí, sí. Mejoró. ¿Mejoró ahí? Ahí estamos, Santi, está demasiado. No lo toques más por las dudas. Hay una diferencia en el audio nomás, pero no importa, no hay problema. O sea, se ve bien, ahí quedó. Una diferencia en el audio nomás, pero no importa, no hay problema. O sea, se ve bien, ahí quedó. Bien no quedó, pero bueno. Pero estamos mucho mejor que antes. Bien no quedó, pero bueno. Hay un delay, ¿no? Sí, terrible, terrible. Para que salgo y entro de vuelta. Disculpe la gente, ¿eh? Sí, sí, disculpe la gente. Dale, dale nomás, tranquilo.
Bueno, estamos por tocar el tema del propósito. El propósito. ¿Cuánto nos falta aprender del propósito? ¿Se escucha mal? ¿Se me escucha mal a mí también, Cari Godoy, o a Santi? Leo, querido, Leo Osores, un abrazo grande, Leo. Dios te revuelque en bendiciones, decía un amigo mío. Gracias por estar ahí, Leo. Eh, a ver, ¿se escucha bien? ¿No se escucha bien? ¿Se escucha mal? ¿No se escucha mal? Que nos digan, ¿se escucha perfecto? Gracias, Nieves, gracias, gracias. Bien, gracias, Crisfer. Gracias, gracias. Aguante, muchachos, dice Luis Zárate, Luisito, querido. Gracias por estar ahí. Gracias, Luisinho. Cadi Godoy dice que se me escucha, gracias. Jorge Benítez, bendiciones Jorge y Flavia desde Estancia Vieja de Córdoba. Qué lindo. Gracias, Leo, por avisarme. Qué lindo, todos los amigos que se unen cada lunes. Recuerden que este es un clásico ya con ustedes. Todos los lunes a partir de las 23 horas. Vamos a ver si Santi puede ingresar ahora y si se escucha y se ve bien, pero tenemos un temón para desarrollar. Y desde Peguajó, qué lindo, Nieves, qué lindo, Desconectame bienvenida. el cablecito de internet. Bien, ¿Cómo estamos, gracias. Santi? Bueno, ¿se ¿Cómo escucha? estamos ahora? Mira, recién probé para hacer un video en TikTok y la cámara anda Sí, bien. Se ve que es un problema del vivo TikTok. puede ser, sí, sí, sí. Viste que uno Porque no, no, no tiene demasiada probé idea para de la grabar un video. tecnología. Probé para Sí. grabar un video y sale perfecto. Incluso está más lindo estoy. Mira vos, qué lindo. Sale con un Bueno, poco ¿cómo de están retraso, todos? pero a ver, hola genio, los vemos desde Puerto Stanley, Islas Malvinas. ¡Wow! ¡Recontra wow! ¡Qué lindo! Las Un Malvinas son abrazo, un mate. argentinas. Sí, claro. Un matecito caliente hasta las Malvinas. Seguramente hace un frío, un chiflete allá. Un poquito más de agua para las Malvinas. Santi, ¿se escucha bien o está hay retraso? ¿Cómo lo notas a esto? Así ya arrancamos y le damos para adelante. Yo a vos te escucho perfecto en lo que tiene que ver con audio. No sé con el tema de delay. Ahora yo te escucho y te veo correcto. Ahí está. Vamos a cruzar los dedos y vamos a darle para adelante. ¿Qué te parece? Buenísimo. Tenemos un tema muy lindo, Santi. Un tema que a vos particularmente te Propósito. interesa y te apasiona mucho, ¿sí? ¿Querés arrancar? ¿Querés ya por la demora que tuvimos? Si querés vamos directo a los bifes esta noche. Buenísimo. Sí, la verdad que es un tema que me apasiona muchísimo y es uno de mis temas favoritos, que me gusta predicar mucho más. Eh, con respecto al propósito de vida, lo hablábamos el otro día, Fede, no conocemos nuestro propósito de vida o no conocemos el propósito de Dios en nuestras vidas porque generalmente cuando una iglesia o cuando un cristiano se vuelve religioso y se vuelve legalista, es una persona que se olvidó de su propósito, que se olvidó de su misión, que se olvidó de su llamado, ¿ok? Entonces, cuando nosotros nos encontramos con una iglesia legalista o religiosa, entendemos de que se ha olvidado su propósito. ¿Por qué? Porque ¿qué es la religión? ¿Y qué es el legalismo? La religión y el legalismo es un enfoque excesivo en las minucias, en las cuestiones secundarias del Evangelio, porque lo más importante que es en el Evangelio, el amor, la relación con Dios. Entonces, justamente, la religión lo que hace es interponerse con estrategias humanas entre la persona y el amor de Dios, y el legalismo ¿qué es? Es la forma de amar o de hacer cosas o de vivir el cristianismo. Entonces, cuando nosotros nos perdemos es decir, cuando nosotros nos enfocamos más en las minucias, estamos evidenciando que nos estamos encontrando con una iglesia o con un cristiano que ha perdido su propósito, que ha perdido su misión, que se ha desenfocado. ¿Desenfocado de qué? Del propósito principal, que es amar, del propósito como cristiano, que es hacer discípulo, y del propósito personal, que es expresar los dones, los talentos, las pasiones y los buenos deseos que Dios ha puesto en su corazón en favor de los demás, en favor no solamente de los cristianos y de la iglesia, sino también de la gente que no conoce al Señor.
Impecable introducción, Santi. Bueno, les aclaro a la gente que se está uniendo y que nunca participó de un live, que nosotros tenemos la costumbre de, no sé si es buena o mala, pero es nuestra costumbre de arrancar con un tema, desarrollarlo unos 15, 20 o 30 minutos, a veces depende, y después leer los mensajes, las opiniones, los versículos que nos envían, o los insultos también, los leemos en jeringoso. Así que los amigos que están ahí sepan que no es un monólogo ni un diálogo entre nosotros, dos solamente, sino que lo hacemos así a propósito para que se entienda algo de todo lo que queremos decir y después sí desarrollamos las preguntas, las respuestas, ¿no? Compartimos con ustedes. Así que, dicho eso, Santi, me pareció muy interesante lo que acabaste de decir, bien general, como para que la gente sepa bien de qué vamos a hablar y que tiene que ver con lo divino y también tiene que ver con lo humano, ¿no es cierto? Hablaste del Así es. propósito divino, el propósito general para todos los cristianos, todos los hijos de Dios, y también hablaste del propósito personal o particular que cada uno tiene que experimentar o desarrollar o vivir. Y eso es maravilloso. No sé si vos tenés planificado empezar con el propósito general, con el propósito de Dios, con el propósito que nos une a todos los cristianos. Sería lindo porque vos sabés, Santi, seguramente te pasa, en las redes me preguntan muchísimo cuál es mi propósito, cómo descubrir mi propósito, cómo hacer para encontrar el propósito de Dios en mi vida. Y me gusta empezar por lo espiritual o lo divino o lo de Dios o lo que nos une a todos, porque lo otro también tiene mucho que ver con lo que cada uno quiere hacer o sabe hacer o le gusta hacer. Pero esta parte es interesantísima. Y algo más, como para ya dejarte a vos, me gusta también dividir en dos, porque a mí por lo menos me resulta mucho más fácil, Santi, encontrar entender o discernir cuando separo, aunque es un solo propósito, pero cuando yo lo divido, el propósito de Dios y el propósito humano, personal, o el propósito interno, me gusta decirle, y el propósito externo. Cuando yo lo separo, me es más claro entender. Hay un propósito que es de Dios, general, que yo lo llamo el propósito interno. O sea, cada cristiano está llamado a vivir un propósito interno que es similar o igual al del otro cristiano, el propósito interno. Y aquí, bueno, tenemos un montón de pasajes para compartir, pero bueno, te doy y después comparto lo que tengo. Seguramente, Fede, vamos a hablar prácticamente lo mismo. Pero como todo comunicador o como todo escritor, ya que vos también sos escritor, tenemos diferentes formas de expresar y de materializar las ideas que tenemos en la mente y los conocimientos que tenemos en la mente. Entonces, capaz que vos lo vas a decir de una manera, yo de otra, pero vamos a llegar a lo mismo, estoy segurísimo. Porque incluso pensamos prácticamente igual en este sentido. Mm, Yo prefiero decir que hay un propósito general, hay un ujú, propósito como cristianos y un propósito personal. ¿Ok? El propósito bien, general incluye a todos, porque el de los cristianos no incluye a todos. El de los cristianos es, que lo vamos a desarrollar más adelante, el propósito de los cristianos es el de los cristianos para con el perdido, por decir una manera, el que no conoce a Cristo. Pero el propósito general es un propósito que, a pesar de que suene espiritual, o a pesar que suena, ¿cómo decirlo? Que no suena que suena eclesiástico, tiene que ver con todo el mundo igual. ¿Por qué? Porque el propósito, tanto los cristianos como los no cristianos, fuimos creados por Dios. Entonces, ¿cómo saber cómo saber cuál es mi propósito? Imagínate que vos, Fede, sos el creador de un lavarropas y tenés que llevarlo a una isla que hay una tribu que nunca vio un lavarropas. Es decir, vos le vas a presentar el aparato y las personas te van a preguntar, ¿qué es esto? O la persona van a preguntar, ¿qué es esto? ¿Para qué sirve? sí, ¿En qué me es útil? Y eso solamente lo va a saber el creador. Y para nosotros también. Porque nosotros tenemos, para conocer nuestro propósito, tenemos que preguntarle a nuestro creador. Entonces, como tenemos que preguntarle a nuestro creador, a mí no me gusta mucho llamarle manual de vida a la Biblia porque es restarle poder, me parece la palabra de Dios, ¿no?
Pero así como hay libros, así como hay un manual de instrucciones para usar un lavarropas, también hay un manual de instrucciones, aunque no me gusta llamarlo así, para nosotros los seres humanos. Y lo encontramos el propósito general, lo podemos encontrar en Mateo capítulo 22, versículo 36, y dice, amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Eso, por más que haya personas que no lean la Biblia, por más que haya personas que no crean en Dios, por más que haya personas que no se identifiquen como cristianos, es su propósito general, porque han sido creados para eso. El propósito general de toda persona es amar. Punto. Y esto no está sujeto a debate porque es bíblico. El propósito general de toda persona, es Puedo decir amar. que ¿Qué es fuimos amar? creados Bueno, para amar, servir. ¿no? Fuimos creados Fuimos todos para creados para amar. amar. Y de alguna u Ok, otra manera, perfecto. claro, y de alguna u otra manera, Fede, el que no conoce a Dios está amando igual. ¿Por qué? Porque amar es servir, amar es entregar, amar es demostrar ese sentimiento y ese pensamiento que yo tengo para con una persona o para una causa o para un grupo, para un sector de la sociedad. ¿Se entiende a lo que voy? Por ejemplo, Ujú. cuando yo puedo no ser cristiano, pero aún así puedo amar, es decir, servir a una persona, servir a un grupo de una sociedad o una causa específica que exista en la sociedad, ¿no es cierto? Entonces, Claro. Mateo 22:36 dice, amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. ¿Qué significa con todo tu corazón? Con todo tu sentimiento. El traducido al griego es con todo tu sentimiento. Con toda tu alma es con todo lo que sos, con tu persona, con tus acciones. Y con tu mente, con tus pensamientos. Es decir, que hemos sido llamados a amar a Dios con nuestros sentimientos, con lo que hacemos y con lo que pensamos. Y el segundo dice la Biblia que es semejante, no es igual, porque si fuese igual sería idolatría, ¿no es cierto? Entonces, amar a tu prójimo como a ti mismo. Y el amarás a tu prójimo como a ti mismo, en el griego la palabra amarás es agapeo, agapeo. Y agapeo es un amor que no pide nada a cambio, es un amor incondicional, es un amor social, es un amor moral. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, cuando la Biblia dice que hay que amar a nuestros enemigos, no habla de sentimientos. Yo no tengo ganas yo no siento de amar a mis enemigos, pero el amor es una decisión. Por lo tanto, como el amor es una decisión, entonces no tiene nada que ver a los sentimientos. Y si queremos saber qué es el amor, tenemos que ir a Juan 3:16, que nos enseña claramente un gran ejemplo de lo que es amar, que es, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Es decir, que no fue suficiente para Dios decir que nos ama, no es suficiente para Dios decir, sentir que nos ama, también ha dado. Ese es el ejemplo que Dios nos ha dado. Es decir, que no es suficiente que sienta Dios o que diga Dios, sino que hay que dar, hay que demostrar y dar a otras personas para decir verdaderamente, o por lo menos la frutillita de la torta, o sea, yo siento, yo digo, pero la frutillita de la torta es el dar. Porque el Juan 3:16 nos ha demostrado eso de lo que es el verdadero amor, ¿ok? Entonces, amar a tu prójimo, entonces, como a ti mismo, o sea, el propósito general de una persona es amar a Dios y amar al prójimo como a ti mismo. Es decir, servir incondicionalmente a una de las personas que piensan diferente a nosotros, aún a esos comentarios que nos están dando para atrás, hace un rato ya, aún a ellos, amarlos, servirlos, a veces que te dan ganas de agotarlos, a veces que te dan ganas de mandarlos a trabajar, pero nuestro deber como cristianos, nuestro deber como hijos de Dios y nuestro propósito general es amar incondicionalmente. Está buenísimo, Santi. Está bárbaro porque es bien general y lo podemos comprender fácilmente a esto. Bueno, hablando del amor, si querés que arranquemos por ahí, mirá, tengo un pasaje, un versículo que está buenísimo, Salmo 138:8, y en esta versión me encanta leerlo, dice, el Señor llevará a cabo los planes que tiene para mi vida, pues tu fiel amor, oh Señor, permanece para siempre. No me abandones porque tú me creaste. Cuando el salmista escribió esto, obviamente fue inspirado por el Señor, pero fue un momento muy difícil, un momento de persecución, un momento de desolación, un momento donde las profecías que habían caído sobre él parecía
que no tenían cumplimiento y no iban a tener. Es más, él veía la muerte delante. ¿Qué pasa, no? Cuando tenemos un montón de sueños, proyectos, anhelos, hasta promesas de Dios y profecías de no sé cuántos profetas. Es más, cuando escuchamos a Dios dentro del corazón, en una oración, un quebrantamiento, y entendí que Dios quería esto y aquello para mi vida, pero al final pasan los años, pasa el tiempo, las circunstancias son terribles, son adversas, difíciles, y en lugar de cumplirse todo aquello, vemos que se alejan aún más, que eso aparentemente jamás se va a cumplir. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, hagámoslo del salmista, recurramos al amor. Cuando uno está envuelto en el amor, por eso me encanta lo que dijiste, Santi, recién del amor, como base para el propósito general o interno. A mí me gusta también enfocarme en eso que es interno, que nos une a todos. Cuando nos envolvemos en el amor, cuando ya no tenemos una religión, sino relación, cuando no estamos parados sobre reglamentaciones externas que vienen a ser las religiones del mundo, sino cuando tratamos de tener ese enfoque al amor que es Cristo en la cruz, lo dijiste recién, San Juan 3:16, tenemos un enlace con el amor de Dios. Mira, lo he vivido, lo has vivido, Santi, y los amigos que están del otro lado seguramente también lo han vivido. Pueden pasar un montón de cosas adversas al propósito, pero hay algo que nos dice que ese propósito de Dios se va a terminar cumpliendo. Hay algo que nos hace, es fuerte, es el amor, es Dios mismo, porque Dios es amor. Es Dios el que nos da esa seguridad de que es imposible, imposible que los que creemos en Él los perdamos. Es decir, que no vivamos el propósito, que no vivamos el amor. Y esto, yo entiendo, Santi, que a la gente que tiene, a ver, religión solamente en la cabeza o tiene el sistema hiperconsumista de este mundo en la cabeza, esto no le llama mucha la atención, es que le suena chabacano, le suena, le suena como muy poético, pero no me cautiva demasiado, pero si no te cautiva el amor de Dios, déjame decirte que vas a caer en precipicios en tu vida y no vas a llegar a nada. O sea, el propósito interno, yo me enfoco aquí, para redondear esto, es el amor. Yo debo enfocarme en esto. A ver, ¿puedo amar realmente? Estoy amando. Amo libremente. Algunos dicen, sí, claro que sí. No, pero estoy amando según lo que dijiste, Santi, estoy teniendo un amor sacrificial, estoy teniendo un amor que da, que entrega, que sirve. Entendí lo básico, esto es lo básico del propósito. ¿Cómo puede vivir feliz una persona que no ama? ¿Cómo puede sentirse realizada una persona que no ama? Puede tener el mundo a sus pies, pero si no ama, no tiene su alma, pierde su alma, porque fuimos creados para amar. Es tan triste ver a gente que no puede amar. La gente que no puede amar está en los psiquiátricos. La gente que no puede amar está tomando pastillas. Eso revienta por todas partes porque el hombre o la mujer que no puede amar está en el horno, puede tener una religión muy grande, puede, mirá, tener la fe para trasladar los montes, puede saber de profecías y de estudios bíblicos y estar en una congregación enorme y no sé cuánto. Pero Pablo dijo que es posible tener todo esto sin amor. De nada sirve, porque no se cumple el propósito general o el propósito interno de los seres humanos al no poder amar, al no estar conectados con quién es el amor, que es la fuente, ¿no? Del amor. Así es, Fede. Esto que acabas de contar me da pie para contar un pequeño testimonio de mi vida. A mí, yo viví una niñez sumamente difícil. Ya lo he contado en mi TikTok, pero para los que no saben, cuando yo estaba la panza de mi madre intentó abortarme 2 veces. A los 5 años mi madre se fue. Cargué toda mi niñez y mi adolescencia con limitaciones, con palabras limitantes, con insultos, con abuso emocional por parte de mi familia. Y eso me costó nacer o me costó desarrollarme con un odio en mi corazón, con un rechazo, con una frustración en mi corazón que me costaba mucho amar de verdad, entregarme al amor, no solamente el amor relacional con mi esposa, sino con las personas, ¿no? Me costaba mucho relacionarme con la gente,
De hecho, cuando estuve en mi matrimonio también me costaba mucho amar a mis hijos, repetía patrones de cosas que sucedían con mi vida. Y aún siendo cristiano, porque yo a los 22 años conocí al Señor de verdad, ya iba a la iglesia de chico, pero de verdad conocí al Señor a los 22 años. Y una vez que yo acepté a Cristo, obviamente el trato en mi corazón comenzó a realizarse y el Señor empezó a sanar mi pasado. Y la única forma, yo odiaba mucho a mi padre y yo odiaba mucho a mi madre. Sentía mucho rencor hacia ellos, le echaba la culpa de muchas cosas. De hecho, no logré ser feliz en los primeros años con mi esposa, con mis hijos, con mi familia, porque repetía patrones, porque llevaba todos esos dolores y esas broncas hacia mi matrimonio, hasta que pude sanar. Pero la única forma que yo pude sanar y la única forma que yo pude perdonar, Fede, es o fue conociendo el amor de Dios, conociendo la gracia de Dios. Juzgaba mucho a la gente, atacaba mucho a la gente, hablaba mal de la gente, pensaba mal de la gente. Claro, porque estaba el que estaba podrido por dentro era yo. Pero cuando el amor de Dios, cuando estuve en el fondo del pozo, cuando estuve en el lodo, entonces ahí pude conocer el amor de Cristo, Fede. Ahí pude conocer el amor de Dios y pude obtener una revelación que se la deseo a todo el mundo, se la deseo a todo el mundo de verdad, que es conocer a Dios como Padre. Porque cuando se te revela la paternidad de Dios, se te abre un portal, se te abre un mundo de amor sobre todo, lográs poder ver cosas buenas en las personas que vos decís, no sé, por ejemplo, yo tengo charlas con algunas personas, tenemos algunas, por ejemplo, un drogadicto que roba y tengo unos amigos que dicen, porque, o algunos familiares que dicen, no, porque tiene que ir en cana, hay que matarlo, hay que cortarle la mano, como hacen en China, hay que cortarle los dedos cada vez que roba. Y hay un programa, con esto termino, hay un programa de un youtuber que se llama Lean Riccio, que es abogado, y el tipo reacciona a cosas de personas que... Hay un programa en Argentina de Mauro Zeta, no me acuerdo cómo se llama, que le hace entrevista a ladrones, le hace entrevista a asesinos y demás. Y hay un patrón que se repite en la gente que mata, que es homicida, que es ladrona, que es cuando eran niños, no tenían el amor de su padre, se fueron con su padre murió, o terminó en la cárcel, o le pegaba, y ese fue el patrón común que se repite en todos los ladrones, todos los homicidas, por el cual terminan desencadenando en la cárcel después y teniendo una vida muy oscura, ¿no es cierto? Entonces, cuando te entra el amor de Dios, cuando lográs ver a Dios como Padre, cuando lográs ver el amor de Cristo sobre tu vida, cuando vos ya no te crees merecedor de absolutamente nada y lo único que necesitas en tu vida es el amor de Cristo, y ahí entra el amor de Cristo en toda tu fibra, en toda tu mente, en todo tu corazón, en todos tus sentimientos, empezás a ver a esas personas con otro corazón. Y de esa forma yo pude perdonar a mis padres, yo pude perdonar a mi padre, pude perdonar a mi madre. ¿De qué manera? Viéndolos de la misma forma que Jesús ve a las otras personas. Por eso muchas personas no pueden cumplir con el propósito de Dios en su vida. Por eso muchas personas no pueden avanzar en su ministerio. Por eso muchas personas no pueden eh, ser felices en su matrimonio, no pueden avanzar, no pueden ser prósperos o no pueden ser exitosos en aquello que emprenden. ¿Por qué? Porque aún no han conocido el verdadero rostro de Jesús, el verdadero amor del Padre, que logra que nosotros tengamos el potencial para poder amar a las otras personas incondicionalmente, Fede. Y es muy difícil esto que estoy diciendo, porque hay casos y casos, hay gente que nos estará viendo, que ha pasado por muchas cosas muchísimo más duras de las que yo pude haber pasado, pero la única forma que nosotros podemos amar y cumplir con nuestro propósito general y poder ver lo positivo de la gente es cuando únicamente entendemos que nosotros también somos merecedores de esa gracia y que también fallamos. Tal cual. No podemos. Es imposible cortar, ¿no? Romper esta racha que traemos eh, desde que nacemos hasta que venimos a Cristo o Él llega a nuestra vida, si no es por esta relación que estabas planteando, de amor, de paternidad. Es imposible. Mira, a mí también me pasó algo muy similar. Yo vengo de padres separados, tenía unos 5 años cuando ellos se separan, y por mi manera de ser, por cómo me creó Dios, yo lo sufrí muchísimo, muchísimo, más que
mis hermanas. Tengo 3 hermanas mujeres, todos sufrimos, pero me acuerdo que me hizo tan, pero tan mal la separación de mis padres y yo, por esas extrañas razones, me comencé a echar la culpa con 5 o 6 años de lo que había pasado con ellos. Y aparentemente yo tenía la culpa de esa desunión. Cuando ellos se separan, a mí se me rompe el corazón en dos, literalmente. Vivía una infancia introvertido, triste, depresivo, llorando por los rincones. Y me acuerdo, Santi, que cada tanto mi padre venía a vernos, nos quedábamos en la casa de mi abuela, la mamá de mi papá con él, y para mí era el cielo, era tocar el cielo con las manos. Estaba feliz de la vida, chocho, estaba alegre, feliz, pero a los días se tenía que ir. Vivía en Rosario, ¿no? Se iba a Rosario de vuelta. ¿Qué pasaba cuando se iba? Doblemente infeliz, doblemente frustrado. ¿Por qué? Porque lo había tenido y lo había perdido. Al tiempo, al mes, mes y medio, 2 meses, no sé, más o menos, volvía otra vez a vernos y claro, otra vez yo tocaba el cielo con las manos y estaba, pero yo sabía, cada vez entendía más que eso se iba a terminar y que era por unos días y que se tenía que volver ahí. Y no había manera de unir los dos mundos que ellos habían roto y los dos pedazos de mi corazón que habían separado. Cuando se iba mi viejo, la depresión era peor y yo estaba días llorándolo. Aquí en esta misma casa donde estoy hoy, después de muchos años volví, y así fue toda mi infancia y mi adolescencia hasta que me fui a vivir con él, pero dejé acá mi mundo, mis amigos, mi madre, o sea, nunca pude restaurar eso que habían dividido, ¿no es cierto? ¿Qué provocó eso? Eso de tener a mi papá y perderlo, tenerlo y perderlo, tenerlo y perderlo, una inseguridad total en cuanto a la paternidad. Entonces, cuando conozco a Cristo, tenía miedo, tenía terror, no quería experimentar, mira lo que te digo, ¿eh? No quería experimentar la presencia de Dios porque tenía miedo inconsciente y muy profundo de perderla. Tenía miedo de que Dios me abandonara. Tenía terror de que un día me dijera, no, 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 no servís, al final no sos capaz, y continuamente yo proyectaba la relación que había tenido con mi papá con Dios. Eso yo creo que le está pasando a muchísima gente. A uno de mis pastores en una época de mi vida le pasó esto hasta de grande, hasta ya siendo pastor, Santi, siendo pastor, teniendo años de pastor. Él cuenta en sus prédicas que recién después de 10 o 15 años de pastor, en una noche, en el living de su casa arrodillado, se quebró como un niño y recibió a Dios como papá, porque no lo podía recibir como papá. Había tenido una infancia parecida a la tuya, a la mía, una infancia terrible. Entonces, ¿cómo romper eso? Porque cuando pasa eso, claro, nos conformamos con una religión, podemos tener, como decíamos hoy, ¿no? Un montón de conocimiento, pero hay patrones o hay maldiciones, a algunos les gusta más decir maldiciones, a otros patrones, a otros paradigmas mentales, que se van a seguir repitiendo. No se puede romper maldiciones con una religión. No se pueden romper patrones con una religión. Es imposible. En Cristo se rompen. En el amor de Cristo, en la paternidad de Dios se rompen esas maldiciones y uno puede empezar a vivir su libertad, no por arte de magia, porque uno cambia su mentalidad, cambia sus actitudes, cambia lo que uno hace, cambia lo que uno dice, cambia cómo se para en la vida y cómo plantea la vida con los demás. Y desde ahí va cambiando todo, como lo contaste recién. Pero hay mucha gente, Santi, que sufre aún estando en Cristo. No puede tener a Dios de papá, no lo puede, o tiene a Dios de papá, pero parecido al papá que tuvieron Exacto, cuando a eran eso chicos, iba. ¿no? Es tristísimo. ¿Cómo se puede vivir el propósito de Dios si no es Dios el Padre que realmente es? Imposible, imposible. Mira, mientras vos hablabas, me vino una revelación y es la siguiente. Eh, el día que conoces, el día que se te revela la paternidad de Dios, dejas de ser religioso. El día que se te revela la paternidad de Dios en tu vida, se te termina la religión. Yo era el rey de los religiosos. Yo era muy legalista y era muy religioso. Y llevé la relación que tuve con mi padre, esa relación dura que tuve con mi padre era muy duro conmigo, Mm. era de esas personas que no te decía te amo, mi padre nunca me dijo te amo. Mi padre, el te quiero de mi padre me hacía un asado.
¿Querés quedarte a comer? Ese es el te quiero mi padre, durísimo mi padre. Mm. Pero lo aprendí a amar, ¿por qué? Porque el Señor me mostró qué fue lo que pasó. Él a los 8 años, mi padre, vendía naranjas para poder comer, para poder sustentarse. Él aprendió los valores de la calle y aún así terminó, fue hasta quinto de liceo, hasta quinto de secundaria. Le faltó un año para terminar el secundario. O sea, mi padre tiene unos valores tremendos, le falta el amor, pero después yo me enteraba que mi padre cuando no traía dinero a su casa, mi abuelo lo reventaba a palo. Mm. Y yo tengo una hija de 10 años, Fede, y yo no me la imagino a mi hija de 10 años vendiendo naranja para comer. Yo la veo y le digo, claro, porque lo normal que es, lo normal es vos ver a tu hija, que se divierta, que ande jugando, que ande bailando, que ande pintando, que mire a algún youtuber, lo que sea, ¿ok? Claro. Pero, pero ¿qué quiero decirte con esto? Cuando ves, cuando Cristo te muestra eso, porque es Cristo, no, la única forma que vos poder ver a una persona así es Cristo, ¿eh? Es Cristo. Entonces, cuando se te revela la paternidad de Dios, cuando se te revela la paternidad de Dios, y oro, y yo quiero orar por esas personas que Santi, se cortó un poquito. han Ah, visto a Dios no me como digas. Padre, porque el Ahí día está. que conozcan la gente revele a Dios como Padre, se le termina la religión. A ver, Sí, 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 ahora ahora se sí. escucha bien. Dale nomás. Sí, sí. Bueno, el día que se te revela la paternidad de Dios, dejás de juzgar a los demás. Fede, te lo juro, no se puede jurar, pero te lo juro igual. El día que se te revela la paternidad de Dios, y soy muy intenso en esto y muy reiterativo en esto porque es algo necesario, tiene que ser nuestra oración, gente. Nuestra oración tiene que ser, Señor, revelate como Padre. Porque cuando Dios se revela como Padre, se te termina el juicio, se te termina la religión, se te termina el odiar, se te termina el juzgar a otros. Porque cuando se te revela la paternidad de Dios, vos entendés que sos un miserable, que pecaste toda tu vida, que mereces el castigo, que sos igual de pecador que cualquier pecador, el peor pecador del mundo. Es inexplicable, no lo puedo explicar, no me pidas que lo explique, Fede. Lo único que pido y oro es para que la gente conozca la paternidad de Dios porque se le va a terminar la religión. Por eso mucha gente, muchos pastores son legalistas, muchos pastores son religiosos y muchos pastores castigan a sus ovejas con disciplinas y demás, porque no han conocido la paternidad de Dios. Conocen y predican de un Dios, pero no han conocido la paternidad de Dios, que no es lo mismo conocer la presencia, ¿eh? Claro, claro. Vos sabés, Santi, que pensaba en eso justamente, que están reproduciendo lo que tienen o están tratando a los demás como creen que Dios los trata a ellos. Porque si vos, yo estoy hablando en el mejor de los casos, no hablo de los lobos rapaces, de los Sí, sí, sí. mercaderes de la fe, no estoy hablando de esos líderes ni pastores, estoy hablando de pastores porque conozco a varios, más de 10 o 20 que tienen las mejores intenciones y se desviven, ¿no es cierto?, por Dios, por la gente, pero después tienen un trato áspero, como estabas diciendo, un trato legalista, un trato duro, hasta discriminativo por ahí. Y yo creo que en estos pastores lo que sucede es que están tratando a los demás como ellos creen que Dios los trata en la intimidad, como creen, porque tienen un patrón muy parecido al que decíamos hoy. Le pasó a un pastor mío, a 15 años de pastorado hasta que se dio cuenta y rompió esto. Esto es fuerte, esto no es sencillo romper. Yo no estoy juzgando, yo entiendo, a mí me pasó por casi 20 años. O sea, Sí. estamos transmitiendo, se transmite, yo como líder lo hice también, transmitía el mismo trato que en teoría Dios me daba a mí en lo secreto, pero Dios no era el que me trataba en lo secreto, era mi Dios con D minúscula, era el Dios que yo había creado con mi mente, con toda la información que traía de la infancia, un Dios abandónico, un Dios que se levantaba chiflado y me abandonaba y no me hablaba, un Dios que era autoritario, un Dios, o sea, parecido a uno de mis pastores de una época, un Dios parecido a mi padre que se, estaba ausente. No era el Dios. ¿Y por qué Dios no me podía tratar? Porque yo tenía una barrera mental. No moría, no podía romper, no quebrar. Es muy profundo lo que decimos. Entonces, no se puede vivir el propósito si todavía estamos de ese lado,
Si todavía no nos quebramos, no nos rompemos en mil pedazos y le decimos, papá, yo te quiero conocer a vos, quiero conocerte de verdad, de manera espiritual. No quiero conocer la información que me transmiten otros hombres. Quiero tener información de tu Espíritu Santo y de tu palabra a mi corazón. Hasta que no hagamos esto, va a regir un patrón mental o una costumbre, ¿no es cierto? Es el ego humano que nos va a condicionar totalmente, que se va a disfrazar de Dios y nos va a llevar a tratar así a la gente también. Mirá, en Romanos, el capítulo 8, bueno, todos conocemos este pasaje, dice que a los que aman a Dios, ¿quiénes aman a Dios? Los que tienen para amarlo, porque no se puede dar lo que no tiene. Es decir, aman a Dios los que fueron amados, los que recibieron el amor en la cruz, los que tienen a Dios de papá ahora, no a una religión, sino a Dios, al Espíritu de Dios. Sabemos que a esa gente, dice, todas las cosas les ayudan a bien. Y aquí lo aclara, a los que conforme a su propósito son llamados. Y aquí va a hablar del propósito interno o del propósito general. ¿Cuál es el propósito interno o general según esta palabra? Bueno, el amor, ¿verdad? Pero aplicado a Cristo, es decir, somos llamados a ser como Cristo. Todo lo que te pase en la vida cuando vos ya gustaste este amor del cual estamos hablando, todo lo que te pase, todo, te va a ayudar, va a colaborar para que seas más parecido a Cristo. Entonces, no hay problema con las circunstancias que pasaba el salmista David. En las circunstancias que él tenía que atravesar eran terribles, pero ese amor le hacía de alguna manera entender que Dios iba a terminar de cumplir el propósito por el cual lo había amado o lo había llamado. Le había dado ese amor. Entonces, aquí lo mismo. Cuando uno toca este amor, es tocado por este amor y puede amar a Dios, es maravilloso porque pase lo que pase, uno entiende que todo lo permite Dios con el propósito de hacernos más parecidos a Cristo. Entonces vos, amigo, que estás ahí del otro lado, te está pasando, mira, de todo. Te pasan las mil y unas. Parece que tu vida no tiene sentido. Parece que andás de acá para allá como bola sin manija, decimos acá en mi provincia. Que no te sale una, que estás dando un paso para adelante y 3 para atrás o 10 para atrás. Experimenta, centrate en una sola cosa, el amor de Dios. El amor de Dios. Entonces, todo eso que te está pasando y lo que te suceda va a colaborar para bien, para que seas más parecido a Jesús. Ya no te vas a enfocar en querer salir de la situación o llegar a la fama, al éxito. Te vas a enfocar en parecerte más a Jesús. El propósito de todos nosotros es parecernos más a Jesús. Y no con barba, túnica. Parecernos a Jesús en vivir la vida, en vivir, en disfrutar la vida, en amar, en perdonar, en abrazar, en lo que estabas diciendo, Santi, recién. Vos con tus palabras y como vos lo viviste, estabas diciendo eso, yo lo entendí así, que cuando conoces la paternidad, el amor de Dios, se te termina toda religión y sos más parecido a Cristo, sos libre como el viento. Eso es el propósito que nos tiene que ocupar todo nuestro corazón, porque si no andamos, viste, Santi, queriendo a ver qué puedo hacer, en qué puedo trabajar, en qué puedo. Pará, hay un propósito interno, un propósito general. Vamos a vivirlo y el otro, el externo, el individual, solito se empieza a cumplir cuando hacemos eso, ¿no? Así es, Fede. Y bueno, incluso de hecho, en Mateo 22:36 confirma lo que vos estás diciendo, Fede. Amarás a Dios con todo tu corazón, alma y mente, sentimiento, persona y mente y pensamiento. ¿Qué significa el alma, la persona? Justamente eso que vos estás diciendo, Fede. El crecer como persona, el amar a Dios como persona. Y cuando uno conoce el amor de Dios, cuando uno conoce el amor de Cristo, cuando se le revela la gracia de Dios, uno está predispuesto a parecerse más a Cristo día a día y amar a Dios con nuestra alma, con nuestra persona, con lo que hacemos, con lo que somos por dentro, con lo que pensamos, porque cuando cambiamos lo que somos, cuando cambiamos nuestros pensamientos, entonces podemos cambiar también nuestra postura, ¿cómo podemos decir? Nuestro comportamiento, nuestra conducta, y eso hace que nosotros crezcamos, como decía la palabra, crezcamos no solamente en estatura, sino también en conocimiento, sino también en carácter, ¿no es cierto? Entonces, como vos decías recién, lo más importante es amar a Dios
amar a las personas y crecer todos los días de nuestra vida, cada día ser un poquito más como Cristo. Y creo que el espejo que tenemos o la meta que tenemos, me parece que Gálatas lo define bien con el fruto del Espíritu Santo, ¿no es cierto? En lo interno estoy hablando, ¿no? Así es. Sí, sí, sí. Santi, ¿qué te parece si leemos algunos mensajitos y después seguimos porque hay muchísimo más para tocar? No sé qué te parece, ¿cómo lo ves? Bueno, ¿querés que lea algunos acá? Bueno, dale. Dice, buenísimo, una palabra directa al lugar del religioso. Bueno, no nos hacemos cargo. Eh, bueno, Crife dice, cuando sabes de quién sos hijo, todo deja de brillar. Aprobación de la gente, lo material, es exactamente. La identidad, lo que vos hablabas, Fede. No sé si vas a hablar un poquito sobre la identidad después. Sí, ojalá que nos dé el tiempo. Es un tema, pero tremendo. Nidia dice, ¿te puedo hacer una consulta? Sí, claro, ahora es el momento. ¿Ahora es cuándo? Dios en un sueño me regaló la palabra Jeremías 29:11. Buenísimo. Karen nos saluda. Bueno, que nos pongan a todas las personas a ver que están conectadas, de dónde nos siguen, de qué están haciendo, con quiénes están, de qué país, de qué ciudad. Bueno, en una ocasión el sacerdote de la iglesia donde yo congregaba al final usaba un tiempo para juzgar. Bueno, Karen Viera, en Cristo todo es hecho nuevo. Muy buena enseñanza, dice Karen. Quiero conocerte, bien. Bueno, Pablito acá estaba muy activo con sus comentarios. No es fácil de asimilar, solo el Espíritu Santo lo puede hacer, dice Pastora Diane Suárez. Bendiciones, Pastora. ¿Qué más Ajá. tenemos por acá? Luke dice la Dios no presencia de existe. Dios está en todos Mm. lados, dice por acá. Yo ya no puedo sentir la presencia solo en la iglesia. Bueno, tenés un problema, Luke. ¿Cómo dice? Alejandro dice, yo no puedo sentir la presencia, solo la puedo sentir en la iglesia. Ah, yo había entendido, yo leí hoy ese comentario que se me pasó, pero no recuerdo bien. Yo había entendido al revés, que no podía sentir ya la presencia en la iglesia, algo así, pero por ahí yo lo leí a las corridas, ¿viste? Acá dice, ya no puedo sentir la presencia solo en la iglesia. Bueno, de cualquier Eh, manera, Santi, mira, rapidito lo digo, lo que tengo en el sí, corazón. La presencia de Dios no está en un lugar físico, no está en la plaza, no está en la casa, no está en la habitación a puerta cerrada, tampoco está en la iglesia, en la congregación. La presencia de Dios vive en nuestro interior. El Espíritu Santo habla a nuestro espíritu. Si no hay un sentimiento, ¿no?, de la presencia, no quiere decir que la presencia no esté. La presencia de Dios a veces mueve los sentimientos o mueve las experiencias, produce experiencias, y otras está como el agua quietita, ¿no?, de la orilla. Cuando vos observás, o sea, me parece que esto es muy íntimo, en una época me pasaba lo mismo, a mí yo no sentía, mira, todo el mundo caía, qué sé yo, se reía, se despatarraba, a mí no me pasaba nada. Después entendí que Dios a mí no me movía las emociones, no me estaba dando experiencias sobrenaturales por un tiempo. ¿Por qué? Porque mi fe, escuchá, mi fe hasta ese momento estaba fundamentada solamente en las emociones y solamente en las experiencias sobrenaturales. Claro, era una fe inmadura. Cualquier vientito me claro. daba unas cachetadas tremendas. Hasta que entendí que mi fe tiene que estar fundamentada en la presencia de Dios, que es la palabra, es el espíritu que vive en mí, no en las emociones humanas o en las experiencias sobrenaturales. Por eso digo, Claro. es muy particular esto, muy personal. Bueno, Alejandro Peronista dice, recién termino de comer un asado. Qué rico, mandá a tirar unos huesos para acá. Me hago peronista. Yo pido oración por mí. Justo me salió este tema que toca mi corazón. Mirá, El que no hay estamos hablando. casualidad, ¿eh? No hay casualidad. Bueno, mi patrón es una maldición, dice Eric. Bueno, orá por tu patrón. Yo también me Oh, siento a veces inestable, dice Joel. Qué temita la inestabilidad, ¿eh? Yo la sufrí muchísimo. Bueno, y sí, 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 la sí, sufro. obvio. No es que es diario esto. ¿Sabés Cuesta qué? Me errores. Sí. parece, me parece que ahí hay que trabajar mucho, Santi, en el autoconocimiento, que es una palabra que a los religiosos los Eh, espanta sí. totalmente.
El autoconocimiento, bueno, más bíblico quieren para que no los espante, el dominio propio. El autoconocimiento es el dominio de uno mismo. Para eso hay que conocerse, revisar, saber cuál es, dónde está la inestabilidad, en qué área no le entregué al Señor, en qué área hay otro Señor que no es Cristo ocupando el lugar. A veces también se necesita ayuda profesional, porque no hay que descartar esto. Es de necios descartar la ayuda de algún profesional en algún momento de la vida, ¿no? Zulma dice, me encanta que se enfoquen en el amor de Dios. Es que es lo único en lo que podemos enfocarnos. Victoria dice, de Argentina nos saluda. Excelente chico, dice Agustina. Bendiciones de Panamá, del canal de Panamá. Pablo dice, pecar contra el Espíritu Santo no tiene perdón, es cierto. Victoria de Argentina, que... Bueno, Pablito está intenso, Pablito. Christopher No, de no, no, Bolivia. no, no estoy leyéndolo. Laura, yo siento la presencia full con la música. Tenemos mucho, tenemos uno de Nidia. Tengo claro mi propósito, pero sufrí muchos años abuso de poder y necesito volver a la iglesia y no sé cómo. Claro, hay miedo al dolor de vuelta, Mm, ¿no? claro, claro. Bueno, yo creo, aquí también pasa otra cuestión parecida a la anterior, ¿no? La iglesia somos todos, no una congregación específica. ¿M? La iglesia somos todos, porque cuesta más volver a reunirse con gente, si uno cree que se alejó de Dios por no ir a un grupo de gente. No sé si se entiende lo que digo. O sea, cuando vos crees en Cristo, lo tomaste como Señor de tu vida, por más que por un tiempo no te puedas reunir con otras personas, no dejaste de ser parte de la iglesia. El Espíritu Santo no se fue de tu vida. O sea, si tenés convicción de pecado, sabés que estás haciendo mal o bien, es porque el Espíritu está dentro tuyo. Claro. Si tenés ganas de, no, ¿se entiende? Entonces, cuesta menos volverse a un grupo de gente cuando sabés que Él te ama, que está con vos, que está viviendo en tu interior. O sea, ahí es donde hay que trabajar, ¿no? Lester, saludos de Guatemala. Nieves dice, te Gracias, un escucho desde saludo. Pehuajó. Hola genio, los Un vemos de abrazo. Puerto Stanley y las Malvinas. Ese ya lo había leído. Sí, ese sí, sí. Eh, bueno, ¿qué más tenemos por acá? Hola chicos, saludos, dice Gustavo Fernández. Luis Zárate, se los escucha perfecto. Soy argentino, vivo acá hace 15 años, dice Javier. ¿Qué más tenemos por acá? Mateo dice, Dios no existe. Bueno. Saludos de Costa Rica y bendiciones. Desde la... bueno, a ver qué tenemos acá. Bueno, más mensaje de Pablito. No es necesario estar en una religión, se le lleva en el corazón a Dios. Exacto. Bueno, vamos a leer los mensajes nuevos. Estaba haciendo tiempo para que vinieran mensajes nuevos. Gente, le pedimos a la gente que le den me gusta a la pantalla ahí para que TikTok Sí. movilice el algoritmo y que, ¿cómo se llama? Ujú. Y que se pueda publicitar gratis. Cuanto más me Exacto. gusta le ponen a la pantallita ahí, a más personas le Más se llegamos, ¿ok? mueve. Ujú. Jack dice, ¿a qué iglesia pertenecen, hermanos? A la de Cristo. Yo, por lo menos, a la de Cristo. Sí, sí, tal cual. Ce- Ce- Cecilia Vázquez dice, me congrego en una iglesia cuando más fuego y gozo hay en mí, cuando más fuego y gozo hay en mi hogar, mis niños peor se portan. Bueno, son ataques del enemigo también a veces, ¿no? Sí, sí. Joana dice, las iglesias se están basando solo en milagros y no enseñan primero a hacer la voluntad de Él. ¿Tenés algo para decir Mm. sobre eso, de Joana, Fede? Sí, mucha razón. Igual que en el tema de la prosperidad. O sea, lo que se predica, no en todas, ¿no? Las congregaciones, pero en muchas, es el tema de los milagros, así como también la prosperidad, porque son temas que capturan mucho la atención. No digo que no necesitamos lo sobrenatural. Digo que cuando se pone un énfasis desmedido, tanto en los milagros como en la prosperidad, hay algo que no está funcionando bien. No está funcionando. El paquete entero no se te está predicando. Eso de los milagros, como lo de la prosperidad económica, son consecuencias de lo fundamental. Son consecuencias de aquello que realmente la iglesia tiene que enseñar, que es una relación directa, espiritual, una relación con Dios como papá, con el amor que sana tu corazón, que te santifica, te hace parte de Él,
te envuelve, te transforma y como consecuencia vas a ver lo sobrenatural todos los días de tu vida. Entonces, vende mucho ese evangelio, claro, captura a la gente, llama la atención, pero no es lo correcto, no es lo que se tiene que estar, donde se tiene que poner el foco, ¿no es cierto? Y hay que tener cuidado también, Fede, déjame aclarar una cosa, ya que estoy. Hay que tener mucho Después, cuidado con el sobrevalorar los conceptos, porque milagros, ¿qué es? Una persona que sana de cáncer, una persona que se levanta de su silla de ruedas, una persona que deja sus muletas y sale corriendo por toda la iglesia. Yo soy un milagro también, ¿eh? O sea, de toda la porquería que pasé de niño y claro, adolescente, que hoy yo pueda amar a alguien, que hoy yo pueda no juzgar a alguien, que hoy yo pueda predicar la palabra de Dios y sentir amor, eso es un milagro también, ¿eh? Cambiar la sí, tal cual. mentalidad es un milagro también. Ojo con sobrevalorar la palabra milagros. Porque, por ejemplo, justamente en un video el otro día, Fede, yo decía, ¿no? Mm, Se desestima o se infravalora un don importante en la iglesia que es el don de servicio. Porque claro, sobrevaloramos la palabra, sobrevaloramos el método de la palabra. Ojo, no se malentienda, por favor. Sobrevaloramos la estrategia que se usa para compartir la palabra, que es una oratoria de una hora, cuando compartir la palabra puede ser a través de otros medios también, una obra de teatro, por ejemplo. No solamente, la oratoria es una estrategia más de compartir la palabra, ¿no es cierto? claro, Corregime claro, claro. si estoy equivocado. Pero muchas veces decimos, bueno, lo importante en la reunión, por decir una manera, es la alabanza. No hay muchas cosas más importantes, porque el que te espera en la puerta de la iglesia con una sonrisa hace que vos entres con otra predisposición a la iglesia y puedas recibir la palabra, puedes estar atento a muchas cosas. No hay que sobrevalorar, por ejemplo, el don de lenguas también, ¿no? Porque muchas veces el don de lenguas es funcional a un show. Y sobreestimamos, por ejemplo, el don de servicio de que cuando vos te dan ganas de hacer pichonona o cacona, cuando vas al baño y vos tenés perfumadito el water y tenés el inodoro, vos tenés papel higiénico ahí, jaboncito para lavarte las manos, ojo con sobreestimar ese don, porque muchas veces decimos, ay, lo espiritual es el usa la manga larga, Rambo agarra la bazuca, y también hay mucho de espiritual en un acto de amor en una persona que te deja un inodoro limpio y que vos te podés sentar y no te agarras un cáncer de nalga. Es importante eso también, ¿o no? ¿O no, Fede? Decime la Sí, verdad. tal cual. No Obvio, sé. ¿no? Aparte, está estipulado por Pablo esto, está ordenado en la palabra de Dios esto. O sea, los miembros que parecen más insignificantes son los más importantes y a quienes deberíamos honrar más en la congregación. Que Por limpia el supuesto. baño, el que está en la puerta, el que llegó por primera vez. Los miembros, esos tienen que ser puestos en alto. Hoy está todo al revés. Está todo al revés. Está el ungido, el apóstol, el arcángel allá arriba y es una cosa bestial porque no hay otra cosa más que lo que dice ese hombre o esa mujer y los dones, los talentos, los propósitos que hay dentro, que son incontables y maravillosos, están frustrados, están estancados, ninguneados. Eso no es iglesia, eso no es una secta puede ser, pero no iglesia. No es la iglesia de Ujú. Jesucristo y no es el propósito por el cual Dios creó su iglesia, ¿no? Bueno, y de paso, un paréntesis, honramos a las personas que se dedican a la iglesia a expresar su don en servicio, toda la persona que limpia las sillas, los pisos, los baños, gente, una gran honra para ustedes, un agradecimiento, porque hacen un gran Así trabajo y es. el trabajo de ustedes es el trabajo más importante. ¿Por qué? Porque como te dije recién, no puedo escuchar la palabra tranquilamente si voy al baño y hay un olor a podrido tremendo. Y si vos tenés el baño limpito, yo estoy tranquilo, yo puedo estar cómodo para escuchar la palabra y para poder ser ministrado también. Mira, imagínate si es importante eso, ¿eh? Daniela, buenas noches desde Ushuaia. Ay, qué frío, ya la palabra Ushuaia ya me da frío. Sí, sí, tal cual. La verdad que sí. Marcelo dice, buenas noches, ¿son pastores? No, somos No, no. arcángeles. No, mentira, no, un chiste. Nos queda chica la palabra pastores a nosotros. Mira, a mí me gusta decir que soy hijo, gracias a Dios, porque mira, hace tan poco en realidad que experimenté el ser hijo,
que no me canso de decirlo, es como que es, ay, una cosa tan maravillosa que lo tengo que decir. Soy hijo, me sobra, con eso me sobra. No es importante, no es importante los eufemismos o el prefijo delante de nuestros nombres, sino más importante la función que ejercemos, ¿no? De nada me sirve llamarme el apóstol, el teólogo, ¿entendés? Y después, claro, agarro la cajera del supermercado y me demora 5 minutos y la traté mal. O sea, no Un me sirve carácter absolutamente podrido, nada. claro. Claro. Exacto. Bueno, saludos de Buenos Aires, me encantan las reflexiones que tienen. Muchas gracias. Gracias, Pablo sigue gracias. hablando. Karen Viera dice, existe y reina sobre todo, así es. Cuando se habla del cuerpo, Joel, más de Pablito. Joel sería la iglesia. Buenas noches, son pastores, ya respondimos. Se ven y se escuchan perfecto ambos. Muchas gracias. Bueno, más mensaje de Pablo. Buenas noches desde Argentina. Dora. Sí, nos hace un favor, Zul. Pablo, porque al comentar y eso, TikTok detecta que hay movimiento y nos pone más arriba, así que seguí, Pablito, metele al dedo, quédate sin huella digital de tanto escribir que a nosotros nos favorece. Bueno, hoy subí un video honrando a los haters de los religiosos. No sé si lo viste en mi Claro, ¿no? En TikTok. serio, no, no lo vi ese, no lo vi ese. Tenés que mirarlo, miralo. Hoy en día se enfocan más en la religión que ser imitadores de Cristo, dice Zulma. Es Los, un gran problema ese. los templos son un negocio del sistema. La iglesia de Cristo es la primitiva. Ahí. Yo también soy un milagro, dice Daniela. Amén, soy un milagro. Un milagro que Pablo deje escribir. Bueno, también, Victoria. Justamente no puedo perdonar a mi papá y veo a Dios lejano. El tema que no es que no puedas, es una decisión, Vicky. El tema es que cuanto más dolor nos han causado, más difícil es dejar el sentimiento que provoca el dolor, ¿no es cierto, Fede? Pero lo Sí, que tenés que hacer es tomar la decisión de perdonar, hacer un acto profético, eh, poner una silla delante tuyo, si tu papá está muerto, si tu papá está vivo, andá y enfrentarlo y decirle, mirá papá, te perdono, siento que esto que hiciste me generó mucho dolor, no te pido que lo entiendas, pero yo te quiero perdonar y te lo quiero decir en la cara porque lo quiero hacer por mi bien. Capaz que en una de esas el Espíritu Santo hace su trabajo y termina haciendo una unión tremenda, capaz que no, pero vos lograste sacar todo eso. Y después es un proceso, ¿no? La salida de todo ese dolor, de esas cosas feas que deja el, el- la falta de perdón, el rencor. ujú. Zulma dice, según sus propias vivencias, ¿qué aconsejan para tener una relación más con Dios que con un sistema? ¿Qué temita para Uf, hablarlo bien, SFD? sí, es fuertísimo, es muy largo, pero bueno. ¿Sabes por qué cuesta decir algo al respecto? Porque es tan complejo este sistema, está tan instalado, echó raíces, pero hasta lo profundo de nuestra mente y corazón, que lleva un tiempo, un proceso, desarraigar todo esto, romper, desarmar, destruir, para edificar, para construir una relación. Entonces, es complejo, pero no es imposible. A mí me sirvió mucho la pandemia, me sirvieron meses y meses de encerrarme a solas, como dijo el maestro, a puerta cerrada y abrir mi corazón como un niño y contarle todo y llorar con él, moquear, decirle todo, todo, absolutamente todo, quedarme de postrado en el piso hasta escuchar su dulce voz. Es una terapia intensiva, muy personal, la Biblia dice, mira, para resumir, porque es un tema larguísimo, que si lo buscamos, Jeremías 29, si lo buscamos de todo corazón, lo vamos a hallar, de todo corazón. Eso significa que tu fuerza tiene que ser tan fuerte que ningún sistema te frene, que ninguna denominación te frene, que ninguna costumbre, ningún pastor, ningún nada, ni nadie te detenga a la hora de buscarlo. Buscalo hasta encontrarlo. Buscalo de todo. No hay métodos acá. Es con todo el corazón o no pasa nada. Así de simple, pero de complejo también. No es políticamente correcto lo que voy a decir, pero no descartes salirte del sistema o hacer un retiro. Capaz que no tenés que salirte del sistema, pero hacer un retiro.
Yo cuando me siento muy abrumado, que estoy muy confundido, retiro de 30 días encerrado en mi casa. No tengo hijos y tengo esposa, entonces no puedo ir a retirarme a un campo, a un camping, a una montaña, Claro, claro. este, porque obviamente no puedo dejar a mis hijos 30 días sin verme, pero me encierro en mi casa sin internet, sin ir a la iglesia, sin nada, y solamente me concentro en orar, en escuchar a Dios, y te vas a desintoxicar muchísimo. Eso te va a servir, ¿eh? A mí me sirvió muchísimo. Tal cual, tal cual. Bueno, hoy tú puedes, Ger dice, hoy tú puedes correr de Dios en medio de tu o puedes correr hacia Dios en medio de tu dolor. Mm. Mm, ¿se entendió? Jonathan, buenas noches. ¿Qué piensan de los curas? ¿Por qué no se casan? Preguntarle a los El, curas, c- ¿no? claro, el celibato es una Sí, sí, imposición, sí. ¿no? De la iglesia, es una norma que tienen, ¿no? O sea, yo Sí. no, yo no soy partidario de eso, obviamente. Yo, mira, cuando era un adolescente sentía algo por Dios, ¿no? Eso empezó desde hace muchos años, o sea, cuando era muy chico. Pero era tan fuerte lo que sentía por Dios que de repente me imaginaba que eso tan fuerte me iba a llevar a un convento o me iba a llevar al seminario. Incluso tenía un amigo que me decía, lo que vos sentís lo sienten los curas, vas a tener que ser cura, fíjate que... Y me daba terror porque no me podía casar, no podía tener hijos, se me arruinaba todos los planes que yo tenía. Entonces me volcaba al pecado, una vida loca. Y eso que sentía por Dios trataba de apaciguarlo con la maldad del pecado, de todo lo podrido que podía llegar a ser en mi vida, lo hacía. Fíjate vos, ¿no? Así que no creo que sea correcto, no es bíblico tampoco eso. No puede ser una imposición, no puede ser. Obviamente. Porque después las consecuencias de eso también, ¿no? Obvio, obvio. Ujú. Saludos para Crifer. Qué porquería esto, que se que haya una línea solita para leer, vos. Si no, es una cosa... eh, Paola Bueno, no dice, qué sé bueno si hay alguno escucharlos. más. Gracias, Paola. Dice Zulma, perdonar es A liberar ver si 70 yo veces 7. te ayudo. Nieves ¿Mm? dice, ¿es normal que una persona que lee la Biblia a diario tenga visiones o vea rostros? Yo soy un poquito escéptico con eso, pero no juzgo. Es decir, ¿cómo te puedo decir? Que no me pase a mí no significa que no le pueda pasar a otros. Yo no, cada uno, Dios tiene una forma especial de tratar con uno. A mí Dios me habla al corazón, me habla a través de hechos a diarios que suceden, yo qué sé, cosas que van pasando. No soy muy de visiones, de ver rostros. Aquí estoy tratando de leer también algunos, por eso me quedo callado. Bueno, no sé, es... Jorgelina, Jorgelina, ¿no? Jorgelina era la que me pusieron Brancatelli a mí, ¿no? ¿O no? No, no me acuerdo, no me acuerdo. Bendiciones. Jorgelina y Hernán, ¿no son ellos? Estás hablando de Jorgelina, claro, de nuestra hermana de la comunidad de iglesia Sí. virtual. Bendiciones Santi Creo y que sí, no Fede. alcanzo a ver. Yo acá soy, mirá, chicato, acá no alcanzo a ver, es muy Bueno, chiquito acá esto. Jorge dice, hay que perdonar porque quien nos lastimó no conocía amor de Dios. Es ahí cuando repetimos el pecado. Mm. Marisa, eso iba a decir, a mí me ayudó la panadería, pero ahora que quiero una congregación me piden membresía. No entendí nada, ¿y cómo la panadería? La pandemia habrá sido, le Ah, la habrá corregido el pandemia. La corrector. pandemia. Claro, habrá corregido el, La, el pana- corrector, sí. la Se panadería, debe entendí. estar riendo, se debe estar riendo. Claro. Perdón, perdón, Marisa, perdón. No, pero le habrá Ojalá, corregido el corrector, sí. ojalá a mí me dañen en una iglesia y me ayude la panadería. Bueno, más de Pablo, Jorgelina, si uno tiene visiones debe contrastar con la palabra. Sí, eso es importante, ¿no? Entender el carácter de Dios también en la forma en la que se maneja hoy en día, ¿no? Porque Tal muchas cual, sí. veces lo que hacemos es confundir al Dios del Antiguo Testamento con la forma en la que hoy se manifiesta, ¿no? Eso es un Sí, grave sí. problema que tenemos hoy en día. Y claro, la raíz de lo que hablábamos hoy, que quedó ahí recién en pañales el tema, un Dios filtrado por un montón de cosas, pero no descubierto, ¿no? Como padre, como un amor absoluto.
que nos ha perdonado. O sea, el que no tiene este perdón no lo puede dar. No lo puede dar. ¿Por qué en la parábola aparece aquel que fue perdonado y después no quiso perdonar? Porque es lógico. Primero tenemos que ser perdonados, o sea, tenemos que recibir ese perdón, experimentarlo para poder soltarlo, para poder darlo. Pero ¿sabes qué? Creo, Santi, que hay mucha gente que no llega al perdón porque no tiene un concepto correcto, o sea, porque piensan de una manera errónea del perdón. El perdonar no es ponerme de acuerdo con el otro, darle la razón en lo que me hizo o permitir que me lo siga haciendo. No pasa por ahí. Es un regalo que me hago a mí mismo, en realidad, ¿no? Es soltar, es dejar para otro momento, para más adelante o pasarlo por alto, para vivir libre de eso que me aconteció y que eso que me hicieron no me siga sucediendo en mi mente, porque la persona puede haberse ido de viaje, pudo haber muerto, pero si yo no perdono, es decir, si no lo suelto al hecho, me va a seguir aconteciendo una y otra vez. Y ahí viene el resentimiento, resiento una y otra vez lo que me hicieron. Y Dios para nada quiere que uno viva esto, o sea, nos llamó a libertad, ¿no es cierto? A soltar. Entonces nos favorece a nosotros el perdón. Y como bien dijiste, Santi, no tiene que ver con la emoción. No siento perdonar, no importa. No importa, no necesitas sentir. Es un paso de fe. Yo lo hago, aunque lo quiero ver muerto, mis sentimientos me dicen que se le caiga un piano encima, yo lo suelto, lo suelto. Me olvido del derecho a venganza, a vengarme, lo suelto. Y ahí me doy cuenta que yo me liberé a mí mismo de estar atado a esa persona, ¿no? Claro. ¿Es normal que un pastor amenace a la gente que le va a ir mal o Dios lo llamará con dolor si no se congrega? Bueno, es normal que suceda, no es normal, no debería ser normal que pase, ¿no? Claro, obvio, para nada, para Eso nada, son la no, el manipulación. Señor no. Cuando Jesús predicaba arrepentimiento, Santi, predicaba arrepentimiento, el arrepentimiento que predicaba era el cambio de mentalidad que tenemos que tener. No andaba condenando, amenazando a la gente, no iba a provocar ese cambio de mentalidad a base de amenazas, porque vino a un mundo ya condenado. No tenía sentido que él anduviera condenando. Él no vino a condenar, vino a salvar lo que ya estaba condenado. Entonces, no tiene sentido en la boca de un pastor un mensaje condenatorio porque no tiene nada que ver con el Cristo que nos vino a salvar de la condenación en la que ya estábamos. Por supuesto. Que no haga el trabajo de diablo, que para eso ya está el diablo. Karen, Dios le bendiga grandemente, buenas noches, son de gran bendición. Eh, Gracias. Justa, dice, Dios lo bendiga, recién llego de trabajar. Bueno, Justa, bendiciones. Jorgelina, normal, es pero no es correcto. Acá Joel dice, ¿a qué se refiere cuando hablan del cuerpo de Cristo para la iglesia? ¿Cuerpo de Cristo o la iglesia? Del cuerpo de Cristo para la iglesia. ¿A qué se refiere cuando hablan del cuerpo de Cristo para la iglesia? O sea, a qué nos referimos cuando decimos cuerpo de Cristo? Claro, son las dos, las dos cosas son las mismas. O sea, el cuerpo de Cristo es la iglesia y la iglesia es el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Todos los que creemos somos miembros de ese cuerpo o somos parte de la iglesia, que no es una denominación, no es una congregación local, va más allá de toda división del hombre, todo nombre que le ponga el pastor, trasciende todo eso, ¿no? Bueno, acá dice, porque para la institución sería el establecimiento. Claro, iglesia se refiere como al templo, como al lugar donde nos congregamos. Claro, exacto. ¿Cuál es el pecado de muerte? Dice Mirtu. Eh, porque dicen que hay pecados de Eso muerte sí. y hay pecados, como que hay pecados que no son tan condenables. Eso es otro temita para hablar. Lo vamos a preparar si querés porque es un Yo creo tema que que hay trae mucha pecados confusión. que trascienden. Sí, pecados. Buenísimo, yo lo noté, Fede. Porque después nos olvidamos y andamos Sí, 2 semanas buscando un tema. hay muchos, no Viviana sabemos cuál dice, hola, elegir. ¿qué pasa si un pastor tiene... Viviana dice
¿Qué pasa si un pastor tiene su esposa y sale con una hermana de la iglesia? Bueno, o sea, es ¿Qué un... pasa? Si es Claro, o pecado sea, o no, o no sé, que puede llegar a pasar, cualquier no cosa sé, puede o pasar. sea, que es pecado, estamos de acuerdo, eso, ¿no? Obvio. Ahora, ¿qué pasa con la gente que va a la iglesia? ¿Y vos qué harías, Fede? Y no, salgo Yo lo corriendo. exhor- yo primero lo enfrento, con respeto, ¿no? Porque no es mi vida. O sea, lo enfrento, le digo, che, esto que estás haciendo está mal, en la Biblia no lo dice. Obviamente, si es pastor sabe que la Biblia no, que la Biblia lo dice, o sea, pero por lo menos dejarle en claro de hacer lo que tenés que hacer, que es confrontarlo con el amor, porque no es tu vida, porque tampoco es que te corresponde a vos meterte en la vida de otro, pero siendo tu pastor, yo lo enfrentaría y le digo, che, esto que está pasando acá. Y después me iría, obviamente, pero en silencio no me podría ir. O sea, no me iría Claro. atacando, tirando bosta tampoco, No, no, para pero qué nada, no. tema ese, ¿no? ¿Qué tema es? Sí, hay gente que todavía no le da el crecimiento espiritual para hablar un tema así con un pastor y por ahí por eso prefiere irse. O hay gente que no se anima a irse y se queda así porque tiene miedo a la condenación, tiene miedo a que le pase algo y se queda sabiendo que el ministro está en una falta de esas características, ¿no? Tenemos que leer los ojos con la Biblia, con ojos nuevos la Biblia, basta de manipuladores, la religión condenadora, dice Freddy Reyes. Claro, exacto. Bueno, ahí hay Eh, un punto importantísimo. Sí, sí, totalmente. Leer la Biblia, escudriñarla ¿cuál- por uno mismo. Sí. Hay una pregunta interesante que nos dice Justa, mirá lo que dice Fede. ¿Cuál es la Ujú. diferencia entre misericordia, gracia y libertad? Mirá qué lindo. Muy buena pregunta. O sea, la Ujú. libertad tenemos, ya nos ha dado Cristo. Gracia es lo que nos permite. Gracia para mí no es licencia para pecar, sino motivación para no pecar. Yo te entiendo de eso, que la gracia, el concepto que yo tengo de gracia es ese, que no es peco deliberadamente porque tengo la gracia, sino que la gracia es justamente lo que me motiva a dejar de pecar. Yo entiendo eso. O Claro. sea, tengo libertad para hacer lo que quiero, todo me es lícito, pero también es entendible, obviamente, que hay las cosas que se hacen mal, que tienen sus Yo, consecuencias. yo entiendo que la gracia es un regalo no merecido, ¿no es cierto? Que es el perdón. Eh, y, para resumirlo, y la misericordia es el, el no, el no recurrir a la justicia que nos traería un castigo. Dios dice, no recurro a la justicia que me hace castigarlos a ellos. O sea, misericordia es retiro el castigo. La gracia es un perdón inmerecido, misericordia es retiro el castigo, y esto, como dijiste, Santi, produce libertad. Nunca la persona que se topa con la gracia y tiene misericordia o recibe misericordia va a hacer la misma. Esto va a provocar sí o sí libertad. Y esa libertad es más fácil que la persona la use para amar a los demás, para servir y no para la carne. Lo puede hacer, pero yo creo que no. Que es casi imposible que la persona que recibe la gracia y recibe y experimenta misericordia no viva en libertad, no aproveche su libertad. Fede, ¿qué te parece si seguimos hablando del tema del propósito? Que ya son las Dale. 12:24, ya estamos Ya nos ahí, queda ¿eh? poco, Santi, ¿eh? Sí, sí, Eh, sí. sí. ¿Querés hablar sobre algo o tenés algo para darle? Sí, sí. A ver, mira, tengo tanto que no sé por dónde seguir, pero si querés, doy un toque, aunque sea de esto que es tan apasionante, que es la identidad, aunque nos queda colgado este propósito individual. Me parece que capaz vamos por eso, porque hablamos un poco del propósito general o el propósito interno que tenemos todos nosotros, los seres humanos y obviamente los cristianos, pero también estaría bueno hablar un poquito del propósito individual, o sea, ¿qué hago en lo práctico, en lo de todos los días? Yo entiendo que Dios nos creó para que seamos amados, amemos, ¿verdad? Para que seamos más parecidos a Cristo, para que vivamos una relación con Él, podamos disfrutar a pleno la vida,
la dicha de estar perdonado y un largo etcétera. Pero ahora en lo práctico, ¿para qué? ¿Para qué estoy? ¿Qué hago con mi vida, con mi tiempo, mis 24 horas? ¿Qué hago con mis manos? ¿A dónde voy? Bueno, el propósito interno yo creo que canaliza el externo. No se puede vivir un propósito externo o un propósito individual si no se vive primero el propósito interno o el propósito general. Al propósito interno yo lo llamo propósito general también. Entonces, primero me enfoco en el interno, voy trabajando en esto, de tener a Dios de papá realmente, y ya tengo bastante trabajo con eso, de tener una apertura hacia el Espíritu Santo, conocer el amor, dedicarme a puerta cerrada, a estar con Él, a ser lleno, a ser sanado, restaurado, todos los días de mi vida hasta que me vaya con Dios, porque esta es una tarea que no termina nunca aquí en la tierra. Entonces, me dedico a esto, le pongo las fichas a esto y va a costar mucho menos desarrollar el externo, va a costar mucho menos encontrar lo cotidiano, en lo que tengo que trabajar, en lo que tengo que estudiar, en lo que me tengo que ocupar. Por otro lado, hoy nombraste un electrodoméstico. Bueno, yo creo que ese propósito individual o el externo tiene mucho que ver con los dones que tenemos. El lavarropa se creó para lavar la ropa, ¿no es cierto? No la vajilla, sino la ropa. Bueno, nosotros también fuimos creados, confeccionados de una manera que fácilmente, al tener esta intimidad, podemos ir descubriendo los dones. A ver, ¿cómo fuimos confeccionados? ¿Qué me gusta hacer? ¿En qué me desarrollo? Cuando hago qué actividad siento que estoy en el cielo y se me pasa la hora y no me doy cuenta. Son pequeñas cuestiones que tenemos que ir descubriendo para aplicarle toda la fuerza al propósito externo o individual. Pero repito, vamos al interno y eso nos va a ayudar, nos va a impulsar o a empujar a vivir el propósito externo. Otra, para ya resumir, a veces nos apuramos demasiado, nos apuramos mucho. Y yo no creo que todos tengamos los mismos tiempos de procesos, pero sí creo que todos tenemos que pasar un tiempo, o sea, desarrollando el interno y luego el externo. A Moisés le tomó 40 años desarrollar el interno y luego el externo. Yo no digo que vamos a tardar 40 años en estar en la intimidad, en un desierto, a solas con Dios, para después dedicarnos a vivir el propósito externo. No, esto puede ser en meses, puede ser en días, puede ser en años, o puede ser que vayan en conjunto ambos propósitos desarrollándose, pero lo que sí digo es que tenemos que tener paciencia, no apurarnos. Ah, no, yo quiero hacer esto, quiero hacer el otro, y nos mandamos para aquí, para allá, y después volvemos al mismo sitio de intimidad, de soledad con Dios, porque aquello que hicimos no era, no nos llenó, no nos salió, al final no estábamos convencidos, no, no funciona así. Mira, yo orando al Señor durante toda la pandemia pude entender y hacer firme cuál es mi propósito externo. Y de ahí no me moví más, pero llegué a esa conclusión porque fue algo que me llenó, que me mostró Dios. No me apuré, no me apuré. Entonces, ahí hay que trabajar mucho, Santi. Es cierto, Fede, lo que decís. El propósito personal o el propósito externo, usamos diferentes frases, pero estamos hablando exactamente lo Referimos mismo. a lo mismo, Propósito sí. general, digo yo, vos decís propósito interno, propósito externo decís vos, yo digo propósito personal o el medio, ¿no? El propósito personal es el medio para ejecutar el propósito general. Pero mira lo que dice la Biblia, Fede, sobre esto que hablaba sobre los dones y los talentos. Porque siempre decimos que dones es como una habilidad para hacer algo, como un talento, ¿no es cierto? Ujú. Y dones también podemos hablar de que también son ideas, pasiones, sentimientos y buenos deseos. Son dádivas. Un don es una dádiva que Dios nos ha dado. Y no todas las personas tienen los mismos dones. La palabra dice que Dios repartió los dones conforme a como él quiso. Y a pesar de que algunos dones puedan parecerse, no todos tienen el mismo propósito, porque el propósito va cambiando conforme a la necesidad de la cultura, a la necesidad del sitio donde el Señor nos ubicó. Yo no puedo decir, Fede, que tu propósito, no lo conozco, pero por ejemplo, vos en Chaco
hay una cultura, hay determinadas necesidades que tal vez no existan acá en la capital, en Montevideo, Uruguay, o en Nueva York, o en África, ¿se entiende? Bueno, podés ir a andar a predicar el Evangelio de la Prosperidad en el medio de Zimbabue, en el medio de... O sea, no te sirve para nada, ¿ok? O sea, yo creo que el Señor, hay cosas que se van alineando y el propósito personal tiene que ver con tres o cuatro puntos, que son los talentos, los dones, los talentos, esa capacidad natural o esa capacidad adquirida, porque muchas veces decimos, che, ¿no te ha pasado, vos, Fede, que has estudiado un determinado tema? Por ejemplo, hace unos años, hace como 4 años atrás, se me dio para estudiar psicología, se me dio para estudiar conducta humana. Y empecé a capacitarme en conducta humana, en psicología, en aprender cómo actúa la mente, en estudiar lo de las creencias limitantes, en la sanidad interior. Y sin darme cuenta, eso me Ujú. sirvió para que hoy yo pueda trabajar con personas que me escriben al privado, que me piden consejería, y puedo ayudar a las personas a identificar qué cosas le pudo haber sucedido en su infancia o con la relación con sus padres, para ver cómo eso le ha generado una consecuencia hoy en día que no puede sanar y que eso le obstaculiza a lograr sus metas, ¿no es cierto? Entonces, a veces que son talentos adquiridos o conocimientos adquiridos que sirven a un propósito, ¿no es cierto? Entonces, yo creo que el propósito está unido con varias cosas. Por ejemplo, lo que dije recién, ese don o esa capacidad, esa habilidad natural, un talento, un conocimiento adquirido, una pasión. Hay una frase de un pastor estadounidense que dice, Dios escondió, Dios escondió su voluntad en las pasiones de tu corazón. Y cuando hablo de pasiones, por supuesto, no estoy hablando de las pasiones de la carne, ¿no? Estoy hablando de esas pasiones, Obvio. de esos buenos deseos, esas cosas que, como decías vos recién, que se te pasa el tiempo. A mí me encanta crear contenido, Fede. A mí me encanta escribir, Ujú. me encanta hacer videos, me encanta motivar a la gente, me encanta ayudarla, darle consejos, darle para adelante, mostrarle que hay un camino nuevo, que hay esperanza. Es una pasión que tengo. Pero se alinea con el talento que tengo para enseñar, tal vez, para motivar, tal vez, el don de exhortación, lo que se llama. Y también eso está alineado con algo muy importante, Fede, que es la experiencia Ujú. personal de uno, que son las vivencias personales de uno. Tal Por cual. ejemplo, ¿por qué yo puedo tener el don de enseñar, el don de exhortación para motivar, eh, pero ¿a quién motivo? ¿Pero a quién le enseño? Y ahí es donde se entra la vivencia personal, porque, por ejemplo, vos pudiste haber pasado cuando eras chico, pudiste pasar, eh, por ejemplo, me contaste lo de tus padres, que te dolió muchísimo. Hoy en día vos podés usar el don de exhortación, de motivar, el de enseñanza, ¿y qué haces? Enseñás y motivás a las personas que sufren por el divorcio de su padre cuando son chicos, que sufren las consecuencias. Y en mi caso, yo tengo los mismos dones que los tuyos, por ejemplo, pero a mí me moviliza motivar a las personas que están pasando por crisis económica, porque yo en la crisis del 2001 me fue horrible, me fue espantoso, pasé mucha hambre. Entonces, ¿se entiende lo que voy? Los dones pueden ser parecidos, los talentos pueden ser parecidos, las, pero las vivencias son diferentes y el Señor, en base a lo que te sucedió, te va a llevar a situaciones, te va a llevar a lugares, te va a llevar a, o te hizo nacer en determinado sitio. Por ejemplo, lo que le pasó a Moisés, ¿no es cierto, Fede? ¿Qué le pasó a Ujú. Moisés? Moisés nació en una cultura de esclavos, mandan a tirar a los niños al río, los niños varones lo tiran al río, justo se estaba bañando la hija del faraón, justo en ese momento, la agarra y ¿quién está atrás de un árbol chusmeando ahí? Justo está la hermana, justo se mete y le dice, ¿querés que llame a la nodriza? Y justo a quién le pide, a la madre. O sea, se cría con la madre, no muere ese niño, o sea, lo cuida la madre, mejor dicho, que se cría dentro del templo Moisés, ¿ok? ¿Para qué? ¿Por qué Dios permitió que ese niño, justamente Moisés, no muera y que Moisés se criara dentro del templo? Porque fíjate que, ¿cuál es la cultura mental que puede tener una sociedad, un pueblo con 400 años de esclavitud? No puedo, no merezco, no soy capaz ni de pedir nada, no puedo lograr nada, nosotros nacimos para ser esclavos. Y Moisés hacía un chasquido con los dedos así y tenía tres, cuatro sirvientes que le traían cualquier cosa, le traían el iPad, le traían la PlayStation 5, le pedían en pedido ya y le traían. O sea, no tenía problema Moisés,
¿ok? Moisés no tenía ningún tipo de problema. No existía el no puedo, no existía los límites, él era una persona ilimitada, era una persona que nació sin ninguna necesidad, pero cuando se encuentra con el egipcio, Fede, que estaba maltratando a los judíos, se juntan las dos cosas, se junta el libertador que había en él y también esa pasión, ese deseo, porque ya era llamado libertador, pero se junta con una experiencia que él tenía, ¿cuál era? Su madre nació ahí, su familia está ahí, los suyos están ahí. Entonces Dios, a qué lo llama en un futuro, lo llama a ser libertador del pueblo en el cual su familia o los suyos estaban siendo esclavizados. Pero ¿por qué a Moisés y por qué no a otros? A otro de ahí del grupo de los esclavos. Porque fíjate una cosa, si Dios hubiese llamado a uno de los judíos que eran esclavos, a la primera de cambio, imagínate que se enfrentaban ante el Mar Rojo. Ay, no podemos, porque ¿y qué vamos a comer? Claro, pensaron siempre en las limitaciones. Y Dios necesitaba un líder sin limitaciones, un líder que decía sí se puede, un líder que vaya para adelante, un líder que además tenga empatía. Porque no era que Dios eligió un egipcio para liderar a un pueblo judío, eligió a un judío nacido o criado en un palacio con una mentalidad nueva que además empatiza porque ahí está su familia. Entonces, empatía más mentalidad, dones, el don de liderar, esa pasión de la empatía que le generaba, ese talento para administrar personas, para llevar un pueblo adelante, lo unió con una cultura, con un lugar donde nació y el resto es historia. Entonces, para resumir es dones, capacidades, habilidades, experiencias personales, pasiones y un corazón, como lo dice Filipenses 2:13, dice Dios es el que pone la determinación en el corazón de ustedes y que coloca los buenos deseos, eso es la empatía, eso es lo que moviliza a una persona a actuar y a una persona a cumplir con el propósito de Dios. Tal cual, así es. Vos sabés que mientras hablabas me imaginaba un montón de cosas y por ahí también la vida de Moisés, ya como para redondear y me parece que ir cerrando, la vida de Moisés y pensaba en esto, Santi, qué importante todo esto, ¿no? Que estamos diciendo y qué importante también ver, tratar de visualizar Moisés en cada etapa de su vida y nosotros tratar de tomar también su ejemplo. No, no vamos a vivir el mismo propósito que él, pero sí podemos tomar el ejemplo de, por ejemplo, valga la redundancia, enfocarse en cada momento. Esto era lo que hoy dije así por arribita. No apurarnos, es decir, vivir cada momento, experimentar, vivir cada instante, porque a veces estamos con la mente en el más allá y nos perdemos el aquí y el ahora, o estamos con la mente en el pasado y nos perdemos de este momento y entonces nuestro presente se llena de futuro o de pasado y al final termina hipotecado, termina en la nada. Yo sé que el futuro es necesario y el pasado también en su medida o de una manera determinada. Pero lo único que tenemos es el presente. Lo único que existe es el presente. El pasado no existe. El futuro tampoco. Lo único que realmente tenemos es el presente. Entonces, vamos a ver cómo tratamos el presente. ¿Qué quiero decir? No, no querer adelantarnos ni tampoco quedarnos en la década de no sé cuándo, sino enfocarnos en cada día tiene un propósito particular, ¿no es cierto? Cada día. En Moisés, en el desierto, 40 años. 40 años fue tratado por Dios, fue ministrado por Dios, fue sanado, fue restaurado. ¿Qué sé yo las cosas que vivió en el desierto esos 40 años? No tenía la menor idea de lo que le deparaba el destino o el futuro. Dios, por lo menos no figura en la Biblia, nunca le aclaró, mirá, Moisés, dentro de 40 años tengo esto para vos. No, no, él estaba transitando un día a la vez, un día a la vez, día tras día viviendo este momento con las ovejas, apacentando las ovejas, desarrollando lo que tenía que hacer. Y eso era lo que Dios también necesitaba que él hiciera para entregarle después de varias décadas el mando de Israel. ¿Qué quiero decir con esto?
que si nos enfocamos en lo que tenemos que hacer hoy, y lo hacemos con el corazón, y desarrollamos nuestro potencial hoy, nos enfocamos, nuestra energía está en este presente, hacemos lo que, como bien dijiste, Santi, nos nace, nos gusta, según nuestras experiencias, ayudamos a aquel que, no sé, se le separaron los padres también, o colaboramos con aquel otro que quedó solo viudo o viuda. Estamos desarrollando empatía. Eso nos va a ir dando una espalda para todo lo que Dios tiene, pero lo que Dios tiene más adelante no es más importante de lo que Dios tiene hoy. El salmista David estaba chiquitito, jovencito, cuidaba las ovejas de su papá todos los días, ¿no es cierto? Sin saber que por enfocarse en lo que tenía que hacer en el presente y no tener delirio de grandeza, ni andar envidiando a sus hermanos, ni andar llorando el pasado, sino por enfocarse en lo que tenía que hacer, Dios estaba desarrollando en él un carácter por el cual le iba a poder ungir para luego entregarle el reinado de Israel. Pero eso, ¿por qué pasó en él? Porque vivió cada día, cada etapa. El propósito de hoy no es menos importante que el que Dios tiene mañana o el que Dios te va a entregar, no sé, dentro de 10 años. Vas a llegar a lo que Dios tiene dentro de 10 años porque hoy lo vivís al 100%, lo vivís a pleno, tenés tu relación con Dios, lo que sabés de parte de Dios lo haces. Lo que Dios te dijo lo estás desarrollando. Tenés que cuidar a un viejito, lo haces como si fuera Jesucristo. Tenés que poner la mesa en tu casa. Mirá lo que te digo, limpiar tu casa, porque te tocó hacer eso. Limpiás tu casa sonriendo, alabando a Dios, no sé, haciéndolo como si fuera que Jesús va a venir a comer a tu mesa. Entonces, vos atendiendo las pequeñas ovejitas que Dios te pone todos los días, sin darte cuenta, te estarás desarrollando un carácter para todo lo que viene. Pero lo que viene, insisto con esto y termino, lo que viene no es mejor de lo que tenés ahora, no es mejor, es distinto, no es mejor. Porque si no, estaríamos en la misma bicicletita de las ratitas esas de laboratorio. No es mejor, lo que tenés ahora es lo mejor. Lo que tenés ya en este momento es lo mejor, es lo que Dios te dio, es lo que Dios te permite, vivirlo, disfrutarlo. Este es el presente, el torrente de vida tiene que pasar por tu interior ahora, sea cual sea la situación externa, no importa, tranquilo, si vivís así, seguro que Dios va a cumplir todo lo que tiene para tu vida, y paso a paso y momento a momento. Así es, Fede. Bueno, creo ¿Qué que tema está este? bastante completito lo que hemos desarrollado hoy, ¿no? Creo que da para Sí, mucho, porque viste, a partir de las cosas que hemos hablado hoy, se puede abrir muchísimas otras ramas más que podemos hablar también. Yo estuve anotando algunas después, Fede, que incluso podemos seguirle el lunes siguiente o también poder charlar de algún tema picante, para volver a hablar sobre otros temas que también son importantes. Eh, pero creo que es un tema para largo y es un tema que no da para hablarlo solamente en una hora y media como tenemos los lunes nada más, sino que hay que ir tal cual. desarrollarlo poco a poco. Sí, Santi, Aparte ya la porque lengua ya no me está respondiendo, ya estoy trancándome yo. tal cual. Y vos sabés que queda colgado el tema de la identidad y de la autoestima, porque el propósito no se puede terminar de desarrollar si no tocamos identidad, autoestima, porque sí o sí necesitamos ir a esos puntos. Si sabemos de dónde venimos, sabemos a dónde vamos. Si sabemos quiénes somos y nos damos el valor que Dios nos da, es muy probable que podamos realmente alcanzar lo que Dios tiene. Entonces es un tema, la identidad a mí me fascina porque mucho tiempo estuve identificado con alguien que no era, ¿no es cierto? Y eso me llevó a sufrir muchísimo y no poder vivir justamente lo que hoy vivo, el propósito de cada día. No digo cosas Claro. grandilocuentes, el propósito de cada día. Entonces, muy, muy interesante, después lo vamos a, en otra ocasión lo podemos ir desarrollando. Bu- Buenísimo. Bueno, muchas gracias a Leandro que se sumó. Aquí se podrían hablar del apocalipsis. Marisa, también se conectó. Melina, Ámbar, MDC, Leandro, Justa. Gracias a Jorgelina también, que está por aquí, siempre estuvo conectada ahí. Joel dice, me voy a descansar, Dios lo bendiga, bendiciones. Yoko, ¿cómo estás, Yoko?
El presente define tu futuro. ¿Qué más tenemos por acá? Jesús dice, Santiago Sueiro está divagando. Bueno, estoy un poquito cansado. Hoy fue un día muy. No vieron que no estoy no estoy muy sonriente. Hoy Brancatelli no vino. Entonces estoy bastante que aguanté hasta ahora, ¿eh? Bastante que aguanté hasta Olvídate. ahora. Yo también me estoy Para, cargando del sueño. para mí es Después de importante un largo día. Largo para día. mí es importante el segmento, por eso estamos acá, Sí, cayéndonos a sí. pedazo igual, pero estamos acá. Bueno, Fede, ¿querés decir las últimas palabras a la gente? Que nos vamos, que gracias por estar, el aguante. El otro lunes viene un tema candente. Acompáñennos porque van a tener que hacer guerra espiritual en favor de nuestras vidas, porque vamos a tocar así la llaguita, la llaguita, la llaguita. Un tema muy delicadísimo, delicadísimo, así que esperamos que estén ahí para acompañarnos o para criticarnos, no importa, pero todo suma al algoritmo de TikTok. Así que desde ya, gracias a los que están Así y van a es. estar el otro lunes, que estén ahí pendientes porque vamos a tocar un tema muy picantón. Y gracias por estar, nada más. Gracias, Santi, a vos. Síganlo a Santi, entren a su perfil, síganlo, tiki, 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 tiki. Él regala libros, regala Una plata, cosa regala más, dólares. Sí, disculpa, se me escapó. ya seas Chris Rock o seas Will Smith, lo importante es que hablen de vos. Sí, tal cual. ¿Cómo está Ahí esa, está. Esa está fatal, fatal. Está fatal. Buenísimo, Santi querido. Gracias por el esfuerzo, el aguante. Bueno, Gracias a y nos todos. vamos. Nos vamos. Bendiciones a todos, Bye. gente. Hasta el lunes que Bye, viene. gente.